Mm, Ya podemos, ¿no? Damos inicio. Iniciamos. Supongo que ya podemos iniciar, ¿verdad? Sí, así es. Inicio. Sí. Ok. Muy buenos días, apreciados amigos, apreciada audiencia. Eh, Agradecidos por su presencia. Dije que iba a decir unas palabras en cariña. O tu guarapore ademantu, da sacari con cariña con da conocon y yomero chotocon. Bueno, aquí les estamos dando un saludo a todos los hermanos indígenas presentes y a los no indígenas. Saludo en cariño. Como les decía, pues, agradecido por la presencia de los amigos que están conectados por este medio y especialmente también a los panelistas, en este caso a nuestros hermanos Maulimer Baloa y Liborio Guarulla. En este importante coloquio que vamos a disertar, ellos van a disertar, los panelistas van a disertar sobre un tema muy importante, como es el caso conocido por todos, los hechos sucedidos en la comunidad de Parima. Como en días pasados, valga la redundancia, conocimos de ese hecho noticioso, hecho lamentable que sucedió en esta comunidad de un pueblo indígena ubicado en el estado Amazonas, específicamente en el municipio Alto Orinoco. Como bien lo dice el nombre del coloquio, los Yanomami, la nobleza de un pueblo indígena violentado en sus derechos. Ciertamente podemos hablar de este pueblo indígena como un pueblo noble, un pueblo que aún mantiene intacta su identidad cultural, sus modos, usos y costumbres, llaman poderosamente la atención, inclusive para miembros de otros pueblos indígenas, y porque tienen rasgos característicos de su cultura que llaman la atención y específicamente vinculado con esta situación que ha ocurrido en su comunidad, donde precisamente nuestros invitados, nuestros panelistas van a disertar sobre eso, porque ellos manejan mejor la información, conocen el territorio, conocen la cultura y tienen toda una vida de lucha al lado de los pueblos indígenas. Entonces, creo que son una voz calificada para hablar del tema, porque han habido mucha información, incluso algunas conjeturas. Sin embargo, bueno, nosotros lo hemos traído para acá para que ellos diserten. De hecho, antes de comenzar, quería también de este espacio repudiar esos hechos lamentables, porque no podemos de ninguna forma estar de acuerdo con esos hechos lamentables que generan pérdidas humanas. Bueno, y al final pues vamos a tener unas conclusiones y sin más preámbulos vamos a presentar a al primer panelista, la primera persona que va a hacer la disertación sobre este tema. No sin antes agradecer pues también al doctor Ramón Guillermo Veledo por todo el apoyo que ha dado a través de esta plataforma de diálogo, de debate para buscar soluciones a los principales temas del país. Y por eso tenemos entonces ya para comenzar, vamos a iniciar con la persona que denunció en su oportunidad esta masacre. Se trata de Maulimer Baloa, una parlamentaria, abogado, indígena Baniva,
luchadora, toda una vida al lado de su pueblo, de sus pueblos indígenas, y ella nos va a dar, pues, como dije anteriormente, ella fue la persona que, digamos, denunció en su oportunidad este hecho lamentable y queremos conocer a viva voz para que ella nos diga qué pasó, cuáles fueron las causas y qué han hecho posteriormente, cómo está la situación en la comunidad y qué han hecho las autoridades gubernamentales hasta el momento. Entonces, sin más preámbulo, le damos entonces la bienvenida a nuestra hermana Maulimer Baloa. Adelante, Maulimer. Bueno, buenos días a todos. Agradecida por el apoyo que nos brindó el doctor Ramón Guillermo. Debo reconocer que en primer lugar fue el doctor Ramón Guillermo que nos llamó, nos ubicó, dijo, vale la pena hacer un coloquio sobre el tema de los Yanomamis. Entonces, lo primero que hice fue buscar y definir lo que era el coloquio. Honestamente lo digo a título de anécdota, y era hablar coloquialmente de qué se trata, de qué fue lo que pasó, qué son los Yanomamis, dónde están, qué fue lo que sucedió, por qué el alboroto de toda esta situación. Y si bien es cierto que a diario en Venezuela no solamente morimos de hambre, de necesidades, del desgobierno, de la inseguridad, pero ¿por qué nosotros levantamos nuestra voz y elevamos ese eco tan contundente con relación a la muerte de estos 4 Yanomamis, hermanos Yanomamis? Yo quiero pedirle a los organizadores para compartir pantalla de la otra, de la computadora, para entrar en contexto y visibilizar en la mañana de hoy unas fotos inéditas que no han salido todavía a la luz pública. Ya vamos a ver cómo resolvemos el tema del eco. No está escuchando. No le quito este volumen. Ahora sí, nos seguimos escuchando. Diputada, creo que puede bajarle volumen a las cornetas de su computadora y creo que podemos solucionar el tema del eco. Pero no la estamos escuchando. ¿Ahora? Ahora sí, y ¿Ahora? creo que no hay eco. Perfecto, entonces faltaría compartir pantalla. Bueno, bien, mientras nos autorizan compartir pantalla, les decía que hoy tenemos la presencia de nuestro líder al sur de Venezuela, Liborio Guarulla, el cual nos va a dar una cátedra, estoy muy segura, porque no solamente ya ha tenido la experiencia de constituyentista, sino ahorita doctor en Derecho Constitucional, amante de la formación y del empoderamiento de lo que son los derechos de los pueblos indígenas entre nosotros, sobre todo los amazonenses, donde cohabitan actualmente más de 19, 20 pueblos indígenas. Ahora sí, ya podemos compartir. A ver, aquí estamos. Listo. Los Yanomamis, la nobleza de un pueblo violentado en sus derechos. Le decía que un pueblo noble, en virtud de su ubicación, de lo que significa para Venezuela, está radicado en uno de los patrimonios culturales de la humanidad, como lo es en la Sierra Parima Tapiapecó,
al sur de Venezuela. Estos son nuestros hermanos Yanomami, y quien les habla hoy, pues la abogada Maulimer Baloa. Iniciamos con esto. Esta es una foto actual. Así es el comando de la base fronteriza de Parima B, allá en la Sierra de Parima. Una base que está a manos de la Fuerza Armada, de la Fuerza Aérea, que depende directamente de Maracay, Estado Aragua. Ninguno de los funcionarios militares que se encuentran allí son, de alguna manera, tienen que ver con el Estado Amazonas. Bien, ¿quiénes son los hermanos Yanomami? Los hermanos Yanomami son una de las culturas étnicas más remotas y más viejas que se encuentran en Venezuela. Actualmente, pues, son más de 200.000, según el último censo que se intentó hacer allí acá en nuestro país, en cuanto al último censo de los pueblos indígenas, y son una población completamente nómada, no radica en un solo lugar. Una de esas locaciones son un lugar permanente para ellos. Ellos habitan un cierto lugar donde hacen su conuco. Para los que no conocen qué es el conuco, es el lugar donde hacen el huerto, y pueden cultivar parte de sus alimentos, que lo hacen sobre todo en la parte del género femenino, porque el género masculino se dedica a la caza, una actividad que puede durar una... El cazador no come de su presa, sino que come la presa de otro. Tienen unos elementos culturales muy antiguos que aún respetan. Ellos actualmente como les decía, no comen del alimento que cazan, sino del compañero, y eso es, como decimos también en muy refrán coloquial, una comida para una sola sentada. Es decir, lo que se caza se prepara todo de una sola vez y se va consumiendo de entre las personas que están en el chabono. Entonces decimos, ¿y ahora qué es el chabono? El chabono es el nombre del tipo de churuata, que es una casa que tiene como forma de óvalo, que en el centro no se encuentra sino lo que son las piedras, las topias donde se prepara la comida, y alrededor, pues, donde hacen la guinda del chinchorro, donde habitan una sola o dos familias. Una vez que la familia va creciendo o va hacia el crecimiento de la familia. Ahora bien, ¿dónde están ubicadas? Están ubicadas en la Sierra de Parima B, Sierra Parima B o Tapirapeco Duira, Marahuaca, Tapirapeco, muy al sur de Venezuela, pero ya colindando con el estado de Roraima de Brasil y una parte del estado Bolívar venezolano. Por eso es que cuando hace 2 años aproximadamente empieza la epidemia del COVID, nos encontramos con los primeros afectados del lado de Yanomami, del lado de Roraima, porque es más fácil y más cerca llegar al estado de Roraima en Brasil que venir al centro de la capital del sur de Venezuela, Puerto Ayacucho, a buscar bienes y servicios y buscar apoyo y ayuda. Por eso es que se registraron los hermanos Yanomami en primer lugar afectados por el lado de Brasil, es más cercano. En Parima está dividido en 3 sectores, Parima A, Parima B y Parima C, ambos con diferentes chabonos, con diferentes familias, pero culturas igualitos muy ancestrales, donde todavía tienen la parte religiosa muy arraigada. Ellos son medio caníbales. Cuando hablamos de caníbales es que ellos consumen a sus muertos, un ritual que todavía conservan. Una vez que existe un difunto en la comunidad, no solamente es incinerado por ellos mismos, luego esas cenizas se consumen tanto en bebida como mezcladas con otras plantas alucinógenas para ser inhaladas por la nariz, valga la redundancia. Esto le permite a ellos revivir el espíritu de aquel difunto en el cuerpo de aquellos vivos. Por eso es irrespetuoso, y con eso también llamo la atención y me excuso, de pronunciar los nombres de los fallecidos, porque una vez que esa persona vuela, que esa persona desaparece, que esa persona se va, él no se nombra más en la comunidad. Y por ese respeto
a pesar de que nosotros ya tenemos en nuestro poder fotografías de nuestros hermanos, de cómo quedó, pues no podemos revelarla en virtud del respeto a la cultura. Sin embargo, parte de los hechos que sucedieron, pues tiene que ver con el desconocimiento de todo el acervo cultural antiguo que tiene esta población de nuestros hermanos. ¿Qué pueblos indígenas cohabitan en estos territorios? Mayoritariamente los hermanos Yecuana y los hermanos Yanomami. Pero los que son como más a cultura más antigua serían en este caso los hermanos Yanomami. Ahora vamos a entrar en el contexto de qué fue lo que pasó el 20 de marzo, aproximadamente a las 2:30 de la tarde, donde iniciaron los hechos. Este es el comando, y así se encontraba la semana pasada toda esta diatriba, y ustedes pueden observar en la gráfica a los hermanos indígenas, pero también a los funcionarios militares muy por debajito, y que ya ni siquiera eran los 16 que estaban acantonados en la base militar, sino unos nuevos de relevo junto con el general de la SODI de aquí del estado Amazonas, que el día 21 inmediatamente se trasladó con una comisión para la Sierra de Parimabé para la verificación del caso. A las 2:30, según acta del 6CPC, publicada por otra persona, que ya nosotros la teníamos, pero publicada por otra persona en los medios de comunicación públicos, notorios y comunicacionales, pues inicia este problema. ¿Qué pasa? A la comunidad indígena, una ONG le había obsequiado un router. Allí aparentemente existe un internet satelital, una antena satelital, pero los funcionarios militares no tenían el router. Ellos prestaron este equipo electrónico a los funcionarios militares para que estos a su vez hicieran un juego y en un combo pues pudieran servirse todo del servicio de internet. Y que todos pudieran disfrutar pues, de conectarse, de mandar sus mensajes, porque bueno, la civilización y la globalización ha llegado un poquito más allá y se enteraron que existe un aparato que se llama teléfono, que ellos con esa ONG pueden comunicarse con las ONG internacional, no tienen atención del gobierno, no existen médicos. Nosotros publicamos en nuestras redes sociales cómo el enfermero que después mandó a buscar Delcy Rodríguez estaba reclamando medicamentos. Pero no solamente pasa en Parimabé, sino pasa en todas las comunidades del interior del estado, que como les señalaba en la gráfica, no estamos hablando por hablar, es que hemos visitado las comunidades y estuvimos con los hermanos Yanomami. Ahora bien, ellos con la palabra no tienen educación, no tienen escuela, no tienen bienes, no tienen servicio, no conocen la luz eléctrica, no conocen la carne de res, no conocen el pollo. Ellos conocen son las frutas silvestres que se encuentran en la selva, como los pájaros, las aves, las verduras que pueden cultivar en el conuco. Eso es lo que conocen ellos. Y entre todo lo que conocen, conocen una cosita que se llama la palabra, que para ellos es un documento. Entonces, con la palabra, el representante de la comunidad prestó el router para que el comandante, en contraprestación, pues, le diera la clave del Wi-Fi y todos tuvieran el servicio. Pero esta hostilidad se venía presentando unos días atrás porque no solamente estaban pidiendo que les dieran la clave a cambio de ¿qué? Ellos decían, no te podemos devolver el router y para darte la clave necesito que me traigas oro. Esto es verdad. Ya hemos comprobado con conversaciones con nuestros hermanos Yanomami que efectivamente cada vez que querían la clave pues tenían que entregar unas gramas de oro. Ahora, vale la pena destacar es que hasta hace el mes de noviembre la Guardia Nacional era la que mantenía este puesto fronterizo y dentro de las leyes venezolanas que aún existen, pues la Guardia es la que resguarda la frontera. ¿Qué hace la base aérea? Y menos con funcionarios de Maracay. Es la primera pregunta que podemos dejar al aire el día de hoy. Bien, estos empezaron a exigirle algo más allá que era las gramas de oro. Obviamente la comunidad se fue molesta y ellos siguieron insistiendo, devuélvanos el router si no nos van a dar la clave. Aparentemente, por unas conversaciones muy internas que sostuvimos con algunos hermanos que ya se encuentran acá, familiares, no quiso, después este señor el comandante de esta base, no quiso definitivamente prestarle más el servicio y se negaba rotundamente a devolverle algo que era de ellos y desenfundó su pistola. A lo cual
el representante de la comunidad obviamente reaccionó como todo ser humano y en su legítima defensa pues empezó un forcejeo y ahí es donde tenemos el primer herido, que es el funcionario militar, pero en defensa del indígena que evitó que después que desenfundó la espalda y atentara contra su pueblo, porque eso lo vio como una amenaza legítima, pues los demás compañeros, hermanos indígenas, pues reaccionaron en su legítima defensa con sus arcos y sus flechas, que es lo único que conoce. Y les voy a decir algo muy importante acá. Si los indígenas fuesen definidos, dirigidos, direccionados, o se hubiesen puesto de acuerdo para ir a matar, ahorita no estuviera ninguno vivo, porque dentro de la cultura Yanomami, cuando se va de cacería o cuando se va de guerra, utilizan venenos en las puntas de las flechas, porque es la manera de ellos hacer la cacería, de matar el mono, de matar el tigre, de matar todos esos animales silvestres que se encuentran a su alrededor para alimentarse. Si hubiese una mala fe de parte de la comunidad, se hubiesen ido preparados para una guerra, como en efecto hacen en la cultura Yanomami, que no están de acuerdo entre chabono y chabono, se comete un error, te llevaste a mi esposa, te llevaste a una de mis mujeres, te la llevaste escondido, pues entramos en conflicto, entramos en guerra, nos vestimos de negro, así como está el hermano pintado de negro con la ceniza de sus muertos, con sus plumas en la cabeza, su lanza y su mano. Así es un Yanomami vestido para la guerra. Bien, ¿qué pasó? El cacique, en este caso el representante de la comunidad, intentó defenderse y obviamente lo que consiguieron fue terror. Y estas personas, ¿cómo reaccionaron? Estos funcionarios militares, valga destacar aquí algo también importante, que dentro de su currículum de estudio, su pensum de estudio, son enviados para ser acantonados en zonas remotas, en territorios indígenas. Ahora yo les pregunto, ¿les enseñaron por lo menos cuáles son las culturas que se encuentran allí? ¿Cómo se saluda? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Cuáles son sus usos? Ellos saben que un pueblo originario tan remoto reacciona de manera, ellos no saben cómo disuadir una situación de hostilidad donde toda una comunidad enardecida porque incumpliste a tu palabra, pues puedas resolver un conflicto. Ellos sí lo supieron resolver, pero de la manera como le enseñaron en la escuela o le mal enseñaron en la escuela, que es con ráfagas de tiro. Y por eso tenemos el acta policial donde hay más de 70 cascos de las fulanas ametralladoras AK, no sé cuánto, que fueron detonadas en contra de estos seres desnudos, estos seres en guayuco, estos seres con solamente un arco y una flecha de guarali y de palo, donde ellos no tuvieron otra opción que defenderse de esa manera rudimentaria. ¿Cuáles fueron los muertos? Los muertos fueron nuestros hermanos Yanomami, 2 de 22 años, 1 de 35 y una mujer que, para desgracia de estos señores funcionarios militares, resulta y acontece que era muy conocida por todos los visitantes que iban hacia la Sierra Parima, muy servicial, muy comprometida con los pueblos, brindaba apoyo al que llegaba. Ella era de las que se bajaba, me cuentan, que se bajaba y alguien que visitara la Sierra de Parima le cargaba la maleta y se la llevaba al sitio donde fueran a descansar. En una oportunidad, yo creo que estaba yo con el gobernador Guarulla, que está también en este coloquio, hace aproximadamente como unos 21 años, 22 años, yo creo que un año más, estuvimos allá en Parima. Él creo que tiene una anécdota preparada para ustedes muy, muy buena sobre el tiempo, cómo manejan el tiempo, cómo manejan la distracción en esos lugares tan remotos. Y nos llevamos dentro de esa anécdota un rollo de tela grande rojo.
¿Y saben qué hicimos? Era la fabricación de guayuco. Yo creo que no habíamos elaborado tantos guayucos al mismo tiempo porque era rasgar las tiras. ¿Para qué? Para vestirse de lo que es esta vestimenta de ellos tan normal como es el guayuco. Para ellos la tela roja es vestido nuevo y esa noche iban a tener fiesta. ¿Por qué? Porque tenían ropa nueva. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual, estos siguen siendo imágenes reales. Estas son imágenes de la semana pasada, de cómo todavía ellos se mantenían vigilantes, muy a pesar de que después de la muerte de estos hermanos, el día domingo se suscita una situación el día lunes. Muertos, hay que darle tratamiento de los muertos. Ya se encontraba ciertas representantes de aquí del Estado, como el general de la SODI, se encontraba funcionarios del 6CPC, se encontraba gente de la alcaldía de Atures, se encontraba la gente de salud indígena, y ellos no querían entender que ellos tienen un ritual con sus muertos, y se iba a prender otra guerra más, porque la parte militar pretendía que no se levantaran estos difuntos, porque tenían que llegar la parte criminóloga para el levantamiento de los cadáveres. Y en la cultura de ellos no hay espera. En la cultura de ellos es, ya tenemos unos fallecidos, tenemos que practicar nuestro ritual, tenemos que hacerle la incineración para continuar con lo que nosotros sabemos hacer, con nuestra cultura. Ya nos quitaron a nuestros familiares, como llorando, lo decían en uno de los videos, ya no los vamos a tener más. Y en consecuencia, pues esto no le permitían hacerlo, ya iban a entrar en conflicto, se estaban enardeciendo nuevamente, tuvieron que acceder a que retiraran a sus muertos el día lunes, porque si no, otra desgracia hubiera sucedido. Ellos retiran a sus difuntos y por supuesto ya no tenemos cuerpo del delito, y ellos muy inteligentemente tampoco les tomaron la fotografía de rigor. Obviamente, esa semana el fiscal del Ministerio Público a nivel nacional menciona que queda una hermana Cumanagoto para que venga al estado Amazonas, se traslade lo más antes posible para hacer la investigación al respecto. Ya esa investigación la había adelantado el 6CPC, donde en su acta policial señala que no había cuerpo del delito, no había sino una sola arma de 9 milímetros y una sola ametralladora, que habían 70 cascos de uno, que habían 7 cascos del otro, y eso lo que hizo fue en detrimento de nuestros pueblos, de nuestros hermanos indígenas, donde ellos son los que quedaron fallecidos. Bueno, una vez que conocemos todos estos hechos y que todavía ellos en sus actas dicen que por motivos aún por aclarar, ¿por qué? Porque no les interesan muchas verdades que se encuentran allí, y que hoy en escenarios como este estamos para levantar la voz por nuestros pueblos, los minimizados en este momento. Bien, 10 días después, es decir, el día martes, es que el día lunes logra llegar la fiscal que mandó el fiscal nacional del Ministerio Público, y el día martes es que logran transportarla para La Esmeralda, capital del municipio Alto Orinoco, municipio donde se encuentra la Sierra Parima B. Creo que eso no lo dije al principio. Actualmente no sabemos porque no se han podido comunicar, dicen que no hay comunicación y estaban peleando por un router, no entendí esa parte, pero bueno, vamos a creer que suspendieron la comunicación. Para la investigación de los hechos donde solicitamos desde este escenario y de todas las tribunas que tengamos oportunidad, la nueva reposición de los hechos. Porque si algo tienen nuestros hermanos es que aprendieron el castellano, y dentro del castellano ellos dicen la verdad y van a decir, aquí cayó nuestro muerto, aquí cayó y aquí cayó. Se logra trasladar el día lunes 20 uno de los heridos, menor de edad, 16 años. Todavía se encuentra en el hospital, aislado. En lo personal, yo asistí al hospital a llevarle alimentos porque no estaba recibiendo, tampoco recibía ropa, no tenía vestimenta, no tenía sábanas. Para el día que llegué, todavía no habían tenido, pero tampoco tenían acceso.
el pasado, el día jueves, fue trasladado a la ciudad de Puerto Ayacucho, dos de los funcionarios militares que estaban muy gravemente heridos, uno aparentemente por herida de bala en el abdomen, otro por resultado de ser flechado por otro de los hermanos en su legítima defensa, y que están todavía en el hospital de Puerto Ayacucho. Pero el pueblo enardecido, así como está en la fotografía, se encuentra. ¿Por qué? Porque quieren solucionar la situación de la manera como ellos la conocen, el ojo por ojo y diente por diente. Así como se fueron, como ellos culminaron con la vida de 4 hermanos, ellos creían y querían terminar con la vida de 4 de los agresores. Hemos visto y hemos denunciado la situación actual de cómo se encuentra el sistema de salud, no solamente en Parima, como lo señalaba, ahí está el ambulatorio oscuro, seco, frío y sin medicamentos, y sin una sola sutura con que poder resolver la situación médica de nadie, ni para ellos, los militares, ni para los hermanos indígenas. Por lo tanto, ¿qué hicieron? No pasaron por Puerto Ayacucho, se llevaron el enfermero para la ciudad de Caracas, donde el día de ayer aparece retratado con Delcy Eloína Rodríguez, donde sí le están ofreciendo de todo, donde con espejitos por ahora se ve que fueron a contentar a nuestro hermano para dotarlo, para que lleguen los insumos. Mire, podrán dotarlos hoy, pero nosotros vamos a seguir pidiendo para todas las comunidades, porque no solamente es como está desasistido Parima B, Parima A, Parima C, el Alto Orinoco en todo lo largo y ancho, es como está desasistido Río Negro, Manapiare, Autana, Tabaco, inclusive los ejes carreteros indígenas del municipio de Atures, que es el municipio capital. Actualmente, pues como les repito, desde el miércoles se encuentra la última comisión con la fiscal nacional, hermana Kumanagoto. Esperemos que sea lo más objetiva posible en esta investigación, donde nosotros le hicimos llegar, por supuesto, una cantidad de solicitudes que tienen que ver con los elementos, el armamento, lugar donde cayeron nuestros hermanos, y es que escuche la versión de los indígenas, no solamente es cómo quiere o cómo pretende los funcionarios militares traspolar y con esto voy cerrando, traspolar no fue la defensa de los pueblos que se vieron amenazados por el incumplimiento de la palabra a la que les faltaron el respeto de los funcionarios militares, sino que también pretenden colocarle agresión al centinela, al representante de la comunidad. Situación muy grave, porque al ellos intentar traspolar esa situación y ponerle la culpa hacia nuestros pueblos indígenas, mire, no solamente es la deuda del año 99 por la demarcación de tierras y hábitats, que no la han querido hacer por el tema de que es todo lo que se encuentra en los territorios indígenas deben ser consultados con los pueblos indígenas, y por lo tanto entrar a la minería ilegal ameritaría un permiso de parte de los pueblos. No solamente es la matanza de Hashimú, no solamente es el brote de sarampión, no solamente es el brote de tuberculosis en estos sitios remotos de nuestros pueblos donde más nunca se hizo un operativo. No solamente es el tema de la salud, de la educación y de los servicios, sino que vamos a seguir levantando la voz porque no vamos a permitir que se lleven desde Parima B, como pretenden hacerlo creer al Estado venezolano y al mundo, que fue que ellos quisieron agredir el comando con agresión al centinela y llevarse al representante de la comunidad y a otros 2 más para que por 16 años paguen por algo que no cometieron porque están dentro de sus territorios. Respeto al pueblo y respeto y justicia a nuestros hermanos Yanomami. Bueno, de más está decir lo comprometidos que estamos con nuestros pueblos. Aquí nos encontramos con parte de ellos en una reciente visita que tuve por allá en noviembre del año pasado, y que ahí están. Podemos ver a nuestros niños con parásitos, con las barrigotas, podemos ver a nuestras mujeres desasistidas,
parte de su cultura es no rechazar lo que te den en su momento. En ese momento tuvimos que disfrutar con ellos una comida muy autóctona, muy pluriétnica, muy multicultural, porque es parte de que si estás con ellos es vivir como ellos, compartir con ellos, sufrir como ellos, y hoy, como lo estamos diciendo hace días, es ser parte de la voz de ellos, nuestros hermanos Yanomami. Justicia al pueblo Yanomami. Muchas gracias. Bueno, Tulio. sí, es, digamos, toda una situación ahí que nosotros como pueblos indígenas de verdad que lamentamos. Tenemos, por eso yo decía al inicio, los Yanomami, eh, no es que los demás no seamos especiales, ¿no? Como indígenas, pero presentan unas características de verdad que llaman mucho la atención. Y con respecto a, digamos, todos esos derechos, todos los derechos, toda esa realidad que se viven en las comunidades, en los pueblos indígenas. Aquí tenemos también a un luchador de larga data. Gregorio Barulla ha sido gobernador, ha sido constituyente, ha sido parlamentario de la Asamblea Nacional y es abogado, como lo dijo Maulimera, y él es un especialista o doctor en Derecho Constitucional. Bueno, y es una voz calificada para hablar de este tema. Es indígena Baniva. Realmente es un honor de que él esté con nosotros, que diserte aquí y que, digamos, nos acerque más, nos ponga en el contacto, nos ponga en el contexto de lo que es la cultura Yanomami, cuáles son los derechos que les asisten. Y una interferencia por allí. ¿Ya? Ok. Los derechos que los asisten a los pueblos indígenas y especialmente los Yanomami. Bueno, el mismo hecho de haber ocupado un alto cargo en el estado, el más alto cargo en el estado Amazonas, como es ser gobernador, e inclusive hay una constitución indígena que denomina al estado Amazonas como un estado indígena por los pueblos que habitan en su territorio. Entonces, el doctor Guarulla, el gobernador, bueno, le cedemos este espacio para que nos ponga también en contexto lo que es la cultura Yanomami, los derechos que les asiste. Y hay un tema muy importante, doctor, ese tema que tocaba la doctora Maulimer, lo que es la jurisdicción especial indígena, la administración de la justicia indígena, los Yanomami, cómo se ve reflejado esa administración de acuerdo al artículo 260 de la Constitución. Entonces, le cedemos estos espacios para que también nos dé luz, nos dé luz sobre lo que está pasando. Bienvenido. Adelante. Ok, ahora sí, Sí, ahora sí. estamos en contacto. Correcto. Bueno, Aneto, a Tulio, a Maulimer, a todas las personas pues que han tenido la gentileza de estar conectados para escuchar de alguna manera nuestra versión desde el estado Amazonas. La masacre de Parimabé no es la primera que se hace contra los Yanomami, ni será la última, de acuerdo pues al régimen más aprobioso, más sangriento que hemos vivido en estos 530 años. Y para entender este caso hay que contextualizar la situación de los pueblos Yanomami
y por supuesto también los 19 pueblos indígenas que habitan en Amazonas y otros 11 que están en el territorio nacional. Primero hay que destacar que el pueblo Yanomami comienza a ser invadido, descubierto, colonizado a partir de 1950, cuando se establecen las misiones salesianas y las nuevas tribus en territorio Yanomami, en territorio yecuana del Alto Orinoco y el sur del estado Bolívar. En este sentido, pues, este es el único pueblo guerrero que existe en Venezuela y prácticamente en América Latina. Es un pueblo que vive en permanente guerra entre ellos, pero nunca han llevado su guerra a otros pueblos indígenas y mucho menos han hecho guerra contra los criollos o los yaránabe, como le decimos. Entonces, es cierto, la masacre de Jáximo hace 30 años, que fue ejecutada por garimpeiros brasileros en territorio venezolano, pues ameritó la condena digamos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obligó al Estado venezolano a prestarle atención, no solamente de seguridad, sino garantizar que va a tener un plan de salud, Yanomami, y iba a garantizar la defensa de la frontera y de la tranquilidad de estos pueblos Yanomami que están ubicados en el Alto Orinoco. Hay que destacar también que de allí para acá se han venido produciendo otras muertes por parte de, vamos a llamarlo, elementos extranjeros, fundamentalmente lo que tiene que ver con los garimpeiros, que son los grandes buscadores de oro vamos a llamarlo, del norte de Brasil. Entonces, los conflictos, en vez de aminorarse, se han venido cada vez agravando más, sobre todo en el municipio de Alto Orinoco, en la medida en que el fallecido presidente Chávez ordenó la salida de las nuevas tribus de varias comunidades. Allí, por primera vez en la historia de Amazonas, se asentaron destacamentos de varias fuerzas del Estado venezolano. No sabemos cuál fue, de alguna manera, el argumento, la justificación para asentar, por ejemplo, guardias nacionales, ejército, cuerpo de la Marina, en comunidades Yanomami. Estamos hablando del caso de Tamatama, por ejemplo, donde todavía existe, pues, hay un destacamento de la Guardia Nacional. Estamos hablando de la comunidad de Cochologuateri, donde hay, que es una comunidad Yanomami, donde estaba la nueva tribu. Allí, pues, establecieron un destacamento de la Guardia Nacional. También por aquí en el Caño Punucuruma, en Acanaña, también colocaron, pues, allí un destacamento dentro de la comunidad. Esto es un elemento, por supuesto, agresivo, esto es un elemento totalmente extraño que suscitó que, por ejemplo, en Cuba, los indígenas Yanomami se levantaran en guerra para no dejar aterrizar los helicópteros de las Fuerzas Armadas ni, por supuesto, establecer los destacamentos. Ellos se mudaron para Guatamo, que es una comunidad yecuana que no tenía nada que ver con ese problema, y allí establecieron, yo tuve la oportunidad de ver la situación, porque era un destacamento de la Marina en plena comunidad yecuana, lo cual, pues, alteraba su tranquilidad, su modo de vida, y que posteriormente, pues, los yecuanas sacaron este destacamento a palo, con amenaza, porque habían violado una joven en esta comunidad. Entonces, esta situación no solamente fue de Amazonas, sino también en el estado Bolívar, en Santa María de Erevato, en estas comunidades yecuanas que están allí, pues, en la frontera y en las comunidades panadas. Así que el tema no es nuevo desde el punto de vista de la intromisión de las Fuerzas Armadas, es decir, un cuerpo, primero, que extraño, y segundo, que está completamente armado en un territorio donde los indígenas llevan una vida pacífica o llevan una vida entre ellos. Este es el caso de Parima B,
donde está ubicado este destacamento que forma parte de apoyo aéreo. Si es de apoyo aéreo, depende de la comandancia de Maracay. No está claro, pero así han dividido el estado Amazonas en destacamento de la Guardia Nacional, de la Marina, de la Aviación, y esta es la manera pues, en que está distribuido. Así que tuvimos la oportunidad como gobernador de visitar Parima B, Parima C y Delgado Chalbó, que es donde hay otro destacamento del componente de aviación. Entonces, hay que destacar también que aquí hay un problema bastante grave en el Alto Orinoco, que es la zona donde se ha comenzado a explotar el oro de hace mucho más tiempo que en el Yapacana, que en los otros sitios donde están establecidos minas en el estado de Amazonas, porque tienen más de 35 años que lo vienen haciendo elementos extraños, muchas veces con complicidad de parte pues, del Estado venezolano, en este caso de la Fuerza Armada Nacional. No solamente allí, sino en la parte que corresponde hoy al municipio de Río Negro, que es el Cerro La Neblina. Y hay que destacar que prácticamente las minas que están en el municipio de Alto Orinoco, primero que nada son los Yanomami, porque todos quieren conocer a los Yanomami, retratarse con los Yanomami, hacer estudios sobre los Yanomami, porque como señalaba Maulimer, es uno de los pueblos que se han mantenido más puros, que tuvo más tiempo desconocido y por lo tanto pues conserva la mayoría de sus costumbres, viven chabonos, viven de manera autónoma cada uno de los chabonos y muchas veces viven en guerra entre chabono y chabono por temas pues que no vienen al caso comentar. Entonces, los Yanomami pues sencillamente son una mina para la ONG, son unas minas para los periodistas, para los antropólogos, para los sociólogos, para medio mundo, no solamente en Venezuela, en América y en todo el mundo. En segundo lugar, la otra mina, por supuesto, es el oro. Un oro que está catalogado como el mejor oro de Amazonas. Sí, está en el rango de los 28 quilates. Es un oro puro y un oro pues, que es apreciado de todo punto de vista. Ahora bien, el municipio de Alto Orinoco goza de unos privilegios que no tiene ninguno de los municipios de Amazonas. Primero que nada, casi todo el municipio de Alto Orinoco es un parque nacional decretado en la década del 70 por Carlos Andrés Pérez, en el cual está el Parque Nacional Parima-Tapirapecó, que abarca pues miles de kilómetros y es toda la zona prácticamente del hábitat Yanomami. En segundo lugar, es la única zona que el Estado venezolano ha considerado como zona indígena. Por lo tanto, para entrar allí se necesita un permiso anteriormente del Ministerio de Educación y en la actualidad de las Fuerzas Armadas y del propio, digamos, el propio despacho del presidente. Entonces, uno puede decir que todo lo que le está pasando a los Yanomami, todo lo que tiene que ver con la explotación del oro en el Alto Orinoco y de minerales estratégicos como el uranio, pues indudablemente que tiene vínculos directos con la presidencia de la República o con quien ejerce en este caso el gobierno nacional. Así que esta es una situación que vale la pena destacar porque yo tuve varias oportunidades de estar en el Alto Orinoco, pero como primera autoridad del Estado, como gobernador. Pero quien no sea gobernador necesita un permiso especial para poder ingresar allí. Prácticamente el turismo como tal está prohibido en el Alto Orinoco y sobre todo en las zonas Yanomami. Entonces, uno también puede decir que lo que uno puede destacar de esta, digamos, de esta masacre o de estas muertes Yanomami que se vienen produciendo de manera permanente, van a continuar porque
ya hemos visto el caso de nuestros hermanos Pemones en la Gran Sabana, quienes pues fueron, no solo, algunos murieron, otros fueron desplazados hacia Brasil, y muchos de ellos todavía están presos pues por defender su territorio y por tener la osadía de ganar la alcaldía del municipio Gran Sabana al PSV. Entonces, hay que destacar que han muerto más de 20 indígenas en las 130 minas que hoy están en el estado Amazonas, donde supuestamente no se puede explotar la mina, pero estos indígenas que mueren cada semana son ejecutados por elementos de la guerrilla, tanto de la FARC como del ELN, y el Estado venezolano pues se hace de la vista gorda. Nosotros lo sabemos porque estos muertos llegan al puerto de San Fernando de Atabapo, de Samariapo, y llegan a Puerto Ayacucho. Entonces se van conociendo los casos, y muchas veces porque los propios indígenas desde estas minas pues no comunican que ha sido ejecutado otro hermano indígena. Entonces la situación es bastante grave, repito, porque sencillamente se vienen ejecutando de manera sistemática a los indígenas sin que el Estado venezolano, a través de sus instituciones, como este caso el CICPC, como este caso la Defensoría del Pueblo o la misma Fiscalía, realmente condenen absolutamente a nadie, porque nadie está condenado hasta ahora. Entonces llama la atención del caso de Parima B, porque primero que nada, allí no hay un enfrentamiento. Enfrentamiento hay cuando se tienen las mismas armas, cuando se tiene la misma disposición, pero cuando es arma de guerra contra arco y flecha o contra unos gritos, indudablemente estamos ante una masacre igual a la que cometían los españoles, los portugueses y los ingleses hace más de 530 años. Entonces, llama la atención que los supuestos guardias nacionales o efectivos de la aviación que fueron heridos son heridos de bala y no heridos de flecha. Hay que destacar también que este destacamento militar que está en Parima B no tiene un área de protección como la tienen las ciudadelas que están al lado de la frontera de Brasil. Así que constantemente pues allí se están produciendo violaciones de niñas, de mujeres Yanomami, porque hay que destacar que los Yanomami no son como nosotros. Tienen una cultura guerrera, tienen una cultura donde no existe propiedad privada, tienen una cultura donde apenas se están topando con un mundo globalizado, liberal, consumista, pero que no tiene nada que ver con el mundo que ellos están desarrollando. Entonces, nosotros podemos asegurar, o yo puedo asegurar, porque estoy metido en el movimiento indígena de la década del 80, tuve la oportunidad de compartir con Nolipo Caterra, con los hermanos Pollo, con muchos dirigentes indígenas en la creación de la, digamos, de la ONG como GELCONIVE, o sea, el Consejo Indio de Venezuela. Tuve que ver con la presencia de los indígenas en la constituyente, con la creación de la Constitución y, por supuesto, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Y toda esta lucha por las reivindicaciones, por los derechos de los pueblos indígenas, hoy vemos que son completamente violentados por quienes han usado la bandera del indigenismo como una bandera de progreso, como una bandera de reivindicación. Podemos decir hoy con toda seguridad que el régimen chavista, madurista, no ha cumplido ninguno de los puntos que se aprobaron en la Constitución o que fueron nuestra bandera de lucha de la década del 80. Por ejemplo, la demarcación de tierras y hábitats indígenas, pues sencillamente no llegan ni a 1 millón de hectáreas en estos 22 años. No se demarcó ninguna hectárea en el estado Bolívar, en el estado Amazonas, que es donde están la mayor población de pueblos indígenas. Y, por supuesto, al no demarcarse, que se crea el arco minero, el arco Orinoco, y
sencillamente, como se está haciendo ahorita, está cometiendo el peor ecocidio contra la Amazonía y el mayor desplazamiento de los pueblos indígenas a través de los cuerpos armados de Colombia, en este caso del ELN y la FARC, y por supuesto con la complicidad del Estado venezolano. Entonces, hoy cuando se está produciendo una nueva masacre contra los pueblos indígenas, en este caso los Yanomami, indudablemente que los primeros cómplices son los que están al frente del Ministerio de Pueblos Indígenas, porque es su responsabilidad alzar la voz y garantizar que realmente se pueda hacer justicia. Es complicidad de la fiscal indígena, porque no es la primera vez que se comete un delito y la primera en que, de alguna manera, la primera ignorante de lo que son las leyes indígenas es esa persona, porque precisamente uno de los principios que establece la Constitución es la consulta para ingresar a un hábitat indígena. Una de las razones fundamentales de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas es que cuando un funcionario, ya sea de las Fuerzas Armadas o de cualquier institución del Estado, vaya a un territorio, un hábitat indígena, debe ser preparado, debe ser inducido en lo que son las costumbres, en lo que son la manera de vivencia de esos pueblos indígenas. Y esto no se viene cumpliendo. Y el ejemplo más claro está en estas personas que vienen de una zona, de una ciudad plagada de delitos, de vicios, y son llevados a un hábitat de unos pueblos completamente originarios, naturales, y que sencillamente van a ser contaminados de esta manera. También hay complicidad porque nosotros sabemos que el gobierno nacional, fundamentalmente el PSUV, ha manipulado recientemente el tema de la elección de los representantes indígenas para ellos solo tener representantes en la Asamblea Nacional, en esa asamblea que por supuesto es ilegal. Pero le quitaron el derecho a los pueblos indígenas como ordena la Constitución y como ordenaba la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales, que los indígenas podían elegir de manera directa y secreta a su representante. Y esto se eliminó para que fuera totalmente controlado por el PSUV y por el régimen que actualmente vivimos. Entonces, de allí pues que hay diputados indígenas en esa Asamblea Nacional que no han levantado su voz para investigar absolutamente nada. Hay diputados indígenas en Amazonas, hay concejales, incluso hay un alcalde Yanomami en el Alto Orinoco. Pero nosotros tuvimos la oportunidad recientemente de ver digamos, la declaración, la publicidad, el acuerdo que emitieron algunas ONG indígenas en el estado de Amazonas, donde hablan de que ellos no están en contra del Estado venezolano, de que ellos solamente quieren hacer una declaración. No, aquí sencillamente o uno es cómplice con estos viles asesinatos, o uno sencillamente defiende los derechos de lo que son los pueblos indígenas. Esto no tiene media tinta, esto no tiene matices. Esto es sencillamente que se ha cometido un asesinato más de los indígenas por parte de unos invasores, por parte de una gente que, conociendo la ley, fabricando una ley, no la respeta. Así que nosotros, por supuesto, seguiremos levantando nuestra voz, como lo hicimos en el año 80, cuando todavía no había ni una sola ley a favor de los pueblos indígenas, ni un solo derecho constitucional, ni una ley orgánica, y sin embargo, pues nosotros logramos que el Estado venezolano aprobara recursos de amparo, el Estado venezolano decretara comisiones para investigar el caso de Valle Guanay, para investigar el caso de la masacre de Jaximuk, y bueno, pero hoy por hoy lo que hay es un profundo silencio. Yo les puedo garantizar a quienes nos están viendo en este momento que las Fuerzas Armadas, que el CICPC, la Fiscalía Nacional, la Defensoría del Pueblo van a cerrar este caso. Y la van a cerrar porque los muertos son indígenas y para ellos no tienen mayor valor. No importa lo que digan, como eso de que están hablando de un enfrentamiento. No hay enfrentamiento. Cuando tú no tienes las armas para combatir a tu enemigo, cuando no se hable de igualdad,
podemos estar hablando de una masacre. No se puede hablar de que no ha habido asesinatos cuando una persona han disparado con arma de guerra contra una población totalmente indefensa y han disparado de manera indiscriminada, hiriendo pues tanto a guerreros como a mujeres, como a niños y a jóvenes. Entonces, esto sencillamente no tiene pues justificación, no hay justicia para los indígenas, pero nosotros seguiremos levantando nuestra voz y seguiremos peleando porque nuestros derechos pues en algún momento se van a concretar. Muchas gracias. Excelente, gobernador. De verdad que bueno, nos ha dado una clase magistral de lo que es la situación vivida pues, por las comunidades indígenas en el estado Amazonas, en particular los Yanomami. Por eso es que se hace tan interesante cuando se hablan de los Yanomami, ya lo dijo usted, el interés que levanta pues, de la misma gente que viene de afuera, tener la oportunidad de estar con ellos, sacarse una foto, incluso que la situación del oro, ese mineral que está acabando con muchas vidas y desplazando a nuestros hermanos indígenas. Con conocimiento de causa también veo con preocupación lo que pasan allá nuestros hermanos pemones, los mismos yecuanas, en el Caura. Y así sucesivamente. Hay una cantidad de verdad que asombra. A veces uno se pone a conversar con personas que le preguntan pues, en la calle. Si en ciertas reuniones y a veces quedan estupefactos cuando se le dice ese tipo de realidades que existen en las comunidades. Ahora yo estoy viendo aquí que me han hecho preguntas. Sin embargo, gobernador, yo voy a, digamos, a recalcar, ¿no? La pregunta siempre que se hace, la que siempre se hace en las diferentes foros. ¿Cómo es cómo el artículo 260 de la Constitución habla de la administración de justicia por parte de los indígenas? Qué opina usted sobre eso, sobre esa, en particularmente sobre la creación de esa jurisdicción? O digamos porque hay proyectos que no se han cristalizado y parece que los más interesados en que eso no se haga es precisamente los entes del Estado, como usted lo dijo. Pero, ¿qué hacer por parte de los indígenas? Porque ciertamente eso que exponía la diputada Mauli, usted lo recalcaba también, de que los indígenas Yanomami estaban solicitando, bueno, son 4 que me quitaron de mi comunidad, entonces en esa posibilidad que tienen ellos de administrar en su territorio justicia, entonces yo dije, bueno, 4 por 4, pues. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer allí? Porque pareciera que las mismas autoridades que están al frente de las comunidades o hermanos indígenas, bueno, ahora se quedaron sin palabras. No hablan, pues no abren la boca, entonces ahí está el gran dilema, pues. Tenemos funcionarios indígenas al frente de las instituciones, pero no avanzamos. ¿Qué opinión usted tiene de eso, gobernador? Ok, creo que ahora sí estamos conectados. Correcto. Mira, esto es un derecho constitucional. Fue establecido, como dices tú, en el artículo 260 de la Constitución, porque es una manera de ser justo. Todas las culturas indígenas son diferentes, su uso y costumbre, la manera como se establecen sus instituciones, cómo se manejan sus autoridades, son completamente diferentes, por lo tanto no puede haber una sola ley. Tal vez en algunos casos se puedan aplicar leyes venezolanas, tanto penales, civiles, pero en otros casos pues no tienen razón de ser. Siempre le explico
por ejemplo, que entre los indígenas Wotoja, llamado Piaró anteriormente, existe el Consejo de Ancianos y generalmente las decisiones se toman en una gran asamblea. En las comunidades yecuanas, pues sencillamente existe el Consejo de Ancianos y quien toma las decisiones, por lo tanto, las asambleas solamente son para discusiones, un poco parecidas a la Asamblea Nacional, donde ya las decisiones están tomadas pues en algunos despachos. Ahí solamente se debate, digamos, el deber ser, pero no se toman decisiones. Entre los Yanomami, por ejemplo, no existe una autoridad central, cada chabono es independiente. Los propios chabonos no tienen un cacique permanente. Los caciques son nombrados solamente cuando hay guerra y una vez que terminan las guerras se le quita pues el poder, poco parecido a lo que era Roma anteriormente con sus dictadores. Entonces, en algunas comunidades existe pues el ostracismo, es decir, cuando alguien comete un delito, ese delito de robar, el delito de engañar o el delito de crear un fraude, sencillamente la comunidad lo excluye, le quita la palabra, lo saca de su comunidad y es por eso pues que tiene que existir un mecanismo legal, como en este caso, estamos hablando pues de lo que sería un sistema de justicia indígena, porque hay muchas cosas que no se pueden aplicar desde este punto de vista. Es decir, el hecho de cómo se casan, cómo se relacionan los indígenas para establecer su familia, para tomar las decisiones, los mecanismos de propiedad, porque sencillamente los indígenas, como el caso de los Yanomami, yo les comentaba de que no conocen pues lo que es la propiedad. Entonces, si usted deja un pantalón colgado para que se seque, un Yanomami llega y lo toma y dice, pero bueno, yo lo acabo de encontrar, es mío. Entonces, si hace eso en una población como Puerto Ayacucho, Caracas, pues sencillamente lo va a tomar la policía porque hace tú con mi pantalón, ese pantalón es mío. Bueno, eso entre los Yanomami sencillamente no funciona. ¿Por qué? Porque ellos no tienen concepto todavía de lo que es la propiedad. Yo he estado en varias asambleas y muchas veces también los Yanomami gritan mucho cuando están yopados, se embriagan con su alucinógeno, pues entonces gritan y amenazan, pero tú crees que efectivamente te van a agredir y no te van a agredir, te están saludando, pero es su manera de ser, es su manera de hablar. Entonces nada de extraño tenga que en este caso de Parima, pues sencillamente hayan levantado su voz, hayan levantado su arco, pero bueno, si todos los guardias nacionales desconocen el idioma de ellos, si desconocen su costumbre, indudablemente creen que es que lo van a atacar. Hasta ahora no conozco el primer caso donde un pueblo Yanomami, un chabono, haya atacado a una comunidad criolla o yaránabe, como le decimos nosotros. Entonces, lo que recientemente, por darle un ejemplo de cómo funciona este tema, y en Amazonas existen 20 pueblos indígenas y todos somos diferentes. A lo mejor nos relacionan ciertos mitos, como el caso de los arahuacos, donde estamos los Baní, Babaré, Guarequena, Piapoco y Curripaco. Y tenemos una misma raíz, pero nuestras costumbres a veces difieren completamente. En el caso son 20 pueblos indígenas y en la población de Ature, que es la capital, allí pues estamos rodeados de comunidades Wotoja, Curripaco, también Baniva, Baré, que están en la propia población y muchas veces tienen comunidades. Entonces, recientemente, por ejemplo, los indígenas del eje Gavilán, que es un eje donde hay por lo menos 36 comunidades, denunció en la defensoría pública y en la fiscalía que allí estaban la presencia de los guerrilleros que estaban invadiendo pues su territorio. Y bueno, ¿cuál es lo que ha pasado siempre? Pues el Estado venezolano dijo que no podía hacer nada y los guerrilleros decían que estaban allí porque precisamente el Estado venezolano
las Fuerzas Armadas, el gobierno le permitía hacer ese trabajo allí. ¿Qué hicieron los indígenas? Bueno, los indígenas se reunieron, sus 36 comunidades, hicieron una asamblea y determinaron cuál iba a ser su posición. Bueno, determinaron que los comandos guerrilleros no podían estar en su territorio. Y por lo tanto fueron ellos, arriesgando su vida, quienes se presentaron para desalojar al campamento guerrillero. Ahí uno puede ver que definitivamente privó que la jurisdicción indígena, porque ellos a través de su uso y su costumbre y algo que no estaba establecido como era una asamblea multiétnica, tomaron la decisión de sacarlo de su territorio arriesgando su vida, repito. Entonces, lógicamente, si nosotros queremos ser justos, queremos establecer que la Constitución funcione, pues indudablemente tenemos que establecer una jurisdicción indígena para resolver los casos de la Gran Sabana, para resolver los casos de los guaraos, que muchas veces son acusados de narcotráfico, para resolver el caso de los yupas, porque como vimos la otra vez, y esto es curioso, ¿verdad? Que allá mataron al cacique Sabino y ahora quieren meter preso a otro Sabino que está allá en Parima. Entonces, pero cuando existe una jurisdicción indígena, hay temas que la podemos resolver de la manera más inmediata y sin recurrir a ningún juicio. Por ejemplo, entre los guayú existe el palabrero, pero en Amazonas también existen los chamanes, y los chamanes convencen a la persona, toman decisiones y la gente lo respeta. No necesitan que haya abogados, no necesitan que hayan un juicio para que se tomen ese tipo de decisión. Entonces, ciertamente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es muy hermosa. Tiene artículos que no tienen muchas constituciones de América Latina, pero que sencillamente en este periodo no se están ejecutando. Por ejemplo, la demarcación de hábitat y tierras indígenas se suspendió por orden del finado Chávez en 2009. Y Chávez no era la Constitución. Chávez se murió, pero la decisión ha seguido. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que todo el tema de no darle las tierras, los hábitats a los indígenas, tiene que ver con los minerales de oro, minerales estratégicos, minerales que están en su territorio y que la Fuerza Armada no quiere compartir. Pues indudablemente la Fuerza Armada prefiere compartir el oro del Amazonas con la guerrilla, pero no con los indígenas. Hay una participante que está haciendo una pregunta. Me gustaría que la respondiera la diputada. Ella pregunta, ¿qué factor le permitió a los Yanomamis sobrevivir y mantenerse ocultos? Pregunta Andrea. Ella habla de qué factor les permitió a los Yanomamis sobrevivir y mantenerse ocultos. Esa es la pregunta que hace Andrea. No se trata de sobrevivir y mantenerse oculto. Retomemos un poco lo que es la cultura Yanomami, una cultura nómada. No está dentro de un espacio territorial por un tiempo prolongado. Ellos tienen tiempos determinados, 6 meses, 8 meses, mientras utilizan ese territorio, mientras hacen el conuco, disfrutan del conuco, se comen los alimentos, hacen la cacería de los animales silvestres que se tienen por allí. Luego ellos queman esa choza, queman su chabono y se trasladan a otro lugar. Eso hace que ellos no puedan ser censados, que ellos en la atención no se le puedan dar, hacerle unas viviendas dignas que llamamos nosotros por allí, que tengan bloques, que tengan baños, que tengan esto, porque es como el gobernador Guarulla cuando estaba de gobernador decía, nosotros para atenderlo tenemos que cargar en el lomo el cable, el póster, el tanque, la bomba, porque donde ellos se van rodando nosotros tenemos que irlos atendiendo. Pero en el caso Yanomami es más complicado, porque ellos son nómadas completamente y viven de un territorio en otro. Les permite, primero, garantizar su supervivencia. Segundo, mantener en el encierro de su chabono su cultura. Tercero, le permite practicar sus creencias y su religión.
En cuarto lugar, obviamente que el momento de que se encuentren estos factores externos, llámese misiones de evangelización católicas, evangélicas, llámese funcionarios militares, al momento donde ellos se ven un poco invadidos, pues, y no tienen ese nivel de convivencia con ellos, ahí es donde existe el problema y es donde se exteriorizan los problemas y terminan en cosas como esta, como el tema de la masacre de Parimabé. Entonces, más allá de decir que cómo se han mantenido ocultos, no. Este es su territorio y es un territorio que ha sido decretado patrimonio de la humanidad precisamente por su belleza, sus riquezas naturales, por el significado en cuanto al mineral, en cuanto a la vegetación única en su especie a nivel mundial, como tiene que ver la sierra el cerro Duida Marahuaca, Sierra Parimabé, que en consecuencia tiene A, B y C, nuestro Cerro Delgado Chalbo, donde están las cabeceras del Alto Orinoco, y el Duida Marahuaca Tapirapeco. Muy bien. Julio, Sí, Julio, sí, dígame. sí, quería agregar algo a lo que acaba de decir Maulimer, y creo que es es parte pues de la, digamos, de la duda que tiene la amiga Andrea, porque yo hablaba de que el pueblo Yanomami fue empezado a invadir, a colonizar a partir del año 1950, ¿verdad? La primera cosa que tenemos que aprender es que el territorio Yanomami empieza de la Esmeralda hacia arriba, hace más de medio siglo. No se subía de allí porque se creó como un mito de que no se llamaban Yanomami, se llamaban Huayca. Y por lo tanto, esos indígenas de allí eran caníbales, eran guerreros, atacaban a toda población que pretendía subir hacia su territorio. Y digamos, esa visión de que esos indígenas eran absolutamente guerreros y caníbales, pues impidió que muchas comisiones, muchas misiones se adentraran en su territorio. Entonces, el padre Coco es el primero en penetrar ese territorio y establecerse hoy en lo que es el Mavaca y Ocamo. Y luego las nuevas tribus también se establecen en comunidades, por ejemplo en Cocholó-Guateri, en Cuba y otras comunidades yecuanas, que no eran Yanomami propiamente. Y allí comienza pues toda esta, digamos, este encuentro, este enfrentamiento que nosotros hoy estamos viviendo. Pero yo quisiera agregar algo más, porque muchas veces desconocemos lo que es nuestra historia. Los indígenas venezolanos vivían en todo el territorio venezolano, pero en el año de 1892-98, pues los gobiernos que existían entonces eliminaron los resguardos indígenas, eliminaron las tierras indígenas. O sea, unas tierras que tenían los cariñas, que tenían los timotes, que tenían y que habían sido entregados por real cédulas del propio rey de España. Sencillamente, a partir de esa ley se eliminó. Luego se crearon los ejidos en 1914, en la dictadura de Juan Vicente Gómez, y posteriormente, en el año de 1924, terminó de crearse una ley que excluía completamente lo que eran los resguardos, y todas esas tierras pasaron a ser ejidos. Por lo tanto, los únicos indígenas que vivían en Venezuela, según al 1936, a la muerte de Vicente Gómez, estaban ubicados en el estado Bolívar, en Amazonas, en La Guajira. Entonces, por eso, digamos, esa administración y esa civilización, esa integración fue destinada a las misiones de los jesuitas, de los salesianos en el estado Amazonas, y comienza pues una nueva etapa. Por los últimos gobiernos, acuérdense que la Constitución del año 60 no dejó ni un artículo a los pueblos indígenas. Solamente en la ley de tierra había la posibilidad de entregarle a una comunidad
el reconocimiento de unas tierras que fueran suficientes para que esa población pudiera vivir. Entonces, hasta el año de 1999 no había una norma, un artículo en la Constitución que declarara primero que los indígenas existían, segundo que tenían derecho. Entonces, a partir de allí es cuando, desde el punto de vista legal, nosotros los indígenas en Venezuela tenemos voz y voto, tenemos instituciones, pero bueno, como no toda la felicidad es completa, todo esto fue tergiversado, todo esto fue, digamos, no se respetaron, y en muchos casos, como te estaba diciendo, nosotros, los propios indígenas, a través de unos dirigentes que han surgido, pues sencillamente se han unido en esta complicidad para seguir como hace 500 años peor, maltratando y desconociendo a los pueblos indígenas. Sí, ciertamente la situación que plantea la existencia de una multiplicidad de instituciones. Bueno, tenemos un ministro, tenemos fiscales, defensores. Hay una comisión permanente de pueblos indígenas de la Asamblea Nacional, que por cierto, creo que la preside una de las zonas de allá del Amazonas. Bueno, la que... Y la gobernación, ciertamente no he visto mucho, no hemos visto mucha, cuál ha sido la actuación de la gobernación para no, que no sea el exgobernador, diputada que ha hecho la gobernación en este caso, por ejemplo, frente a esta, cuál ha sido su manifestación, su posición frente a un Estado cuya constitución establece claramente que es indígena. ¿Qué tiene que decir al respecto con relación a eso? Mira, interesante la pregunta, porque los primeros que se van a resolver, intentar resolver el caso y que se trasladan es el general de la SODI, de acá acantonado acá del estado Amazonas. Se van casi que todas las fuerzas militares y en el video pueden apreciar que se sale de las manos y que van a llamar al inspector nacional de las Fuerzas Armadas para que le dé respuesta a los Yanomamis cuando ellos exigieron el ojo por ojo. El gobernador actual hasta esta semana fue que se trasladó para el Alto Orinoco. Ustedes pueden observar en la fotografía la calidad de destacamento fronterizo en ese lugar inhóspito. O sea, ni siquiera se han preocupado por hacer un buen destacamento con todo lo que manejan, con todo lo que transportan, con todo lo que trasladan, porque ellos con sencillamente llevar un Hércules de los que siempre transportan para allá y llevar los materiales, llevar bienes, llevar el servicio, yo creo que los militares que están allá estarían en mejores condiciones y pudieran prestar mejor apoyo a los hermanos indígenas de pasarle o sucederle o necesitar algo. Muy evasivo, ha sido los comunicados. Hasta la semana pasada fue que hizo un comunicado el mismo vicariato porque es un tema muy delicado, sobre todo por las personas que de una u otra manera hacen vida activa como el foro penal. El foro penal no le permitieron llegar hasta Parimabé, solamente pudo llegar el abogado Luna Ortiz La Esmeralda, el patólogo que se trasladó desde el primer momento, no le permitieron llegar a Parimabé, solamente llegó hasta La Esmeralda. El defensor del pueblo, que de una u otra manera tiene que ver y que al que le exigimos públicamente el tema de la investigación del caso, no lo han subido al avión siquiera para poder tomar cartas en el asunto. Simplemente subieron ahorita a la fiscal y me imagino que por órdenes del fiscal superior, y eso lo está manejando hasta ahora la Fiscalía Superior, la gente del CICPC y los funcionarios militares. Se había pedido que se hiciera por la jurisdicción ordinaria, se canalizara por la jurisdicción ordinaria, todavía no hay respuesta sobre el asunto.
Reitero que el gobernador hasta ahora, esta semana, fue que participó, que asistió. Y luego que estaban peleando por un router para poder comunicarse, porque la antena existe, el router existe, ahora no hay comunicación. Esa es la situación actual en cuanto a los funcionarios que se encuentran allá en el Alto Orinoco. Bueno, creo que hemos tenido una información bastante, no veo preguntas por aquí. A ver. No hay. Bueno, con toda esa información que dio el gobernador, el doctor Guarulla y la doctora Maulimer, con toda esa información, bueno, creo que nos han puesto en contexto de lo que es básicamente la situación que pasó allá, digamos, la cultura de ese noble pueblo. Decimos noble porque, verdad que mantienen esa identidad, esa sincronización de hombre-naturaleza, allí está presente con los Yanomami. Todo ese sistema de creencia, la cosmovisión, está intacto allí en esa cultura Yanomami. Creo que podemos ya estar como más enterados, informados de parte de estas voces calificadas. Como dije al inicio, un honor de que hayamos escuchado a Liborio, una institución en el conocimiento de los derechos indígenas. He estado muy pendiente de lo que él escribe a través de las redes, igual que Maulimer. Entonces, yo creo que, bueno, nos han brindado esta invalorable conocimiento para nosotros. Quiero Que agregar algo, Tulio, antes sí, de... dime. Sí. No, nada, que gracias por ser eco de nuestras denuncias. Mira, esto lo pretendían tener demasiado oculto. Esto sucedió el día domingo, se conoce de la información porque el lunes hacen llegar acá a Puerto Ayacucho al herido, al menor de edad herido, y después que pudimos tener contacto con el único acompañante que le permitieron, es que nos hicimos eco y pudimos al día martes activar todo lo que fue a nivel comunicacional, la denuncia, para hacerla de manera nacional e internacional. Esto pretendían minimizarlo, esto pretendían ocultarlo. El día lunes, en el mismo avión que se va al general, no sé si en el mismo trajeron al herido, pero de solo existir solamente muertos, yo te aseguro que esta información no fuese así. Ahorita no tuviésemos ni acceso ni conocimiento, ni tuviésemos información lo más aproximado a la realidad de lo que sucedió en el Alto Orinoco, gracias a ese hermano herido, con todas las circunstancias, con todo y su dolor, y al acompañante, es que nosotros pudimos exteriorizar la masacre que ocurrió el día 20 de marzo en Parimabé, en tierras Yanomami. Por eso decía, pues, que ojalá que eso no vuelva a ocurrir esos hechos, pero tal como lo describe el doctor Guarulla, es, digámoslo así, prácticamente imposible que no vuelvan a ocurrir, porque ciertamente hay una realidad, y esa realidad está en las comunidades y están propensas para que las comunidades, los pueblos indígenas, sigan sufriendo ese tipo de desmanes, ese tipo de atropello, violación de derechos humanos. Y bueno, para eso también están las instituciones de buena voluntad, eso que tú llamabas ahorita las organizaciones, y que también yo hago votos desde acá, conjuntamente contigo, que estamos en esta coordinación, para que las organizaciones indígenas también recuperen ese estatus que tienen dentro de la sociedad indígena, no que se pongan, no que sean parte o se politicen, como decimos nosotros, y que verdaderamente tengan esa función de luchar por las reivindicaciones verdaderamente de los pueblos indígenas, no que no sea nada más en el papel, porque no hay, las comunidades indígenas
aspiran y esperan más de sus líderes. Y los líderes tienen que demostrar con creces de qué están hechos, porque una violación de derechos humanos, eso hay que denunciarlo, y eso hay que llegar hasta a sus últimas consecuencias. Por eso yo digo que lamentablemente no podemos, no hemos visto pues esa contundencia de los representantes gubernamentales que están al frente de esas instituciones. Y bueno, es lamentable eso. Y para ir finalizando, yo quiero agradecerles nuevamente al doctor Liborio Guarulla, a Maulimer, a todos los que nos acompañaron, porque estos temas tienen que seguir saliendo al aire, como lo dijo Maulimer, tienen que seguir siendo exteriorizados para que la gente sepa, que la sociedad venezolana, la sociedad mayoritaria sepa que hay una sociedad, hay unos pueblos y comunidades indígenas que tienen unos derechos reconocidos en la Constitución, porque eso que ocurre cuando se llevan o se trasladan unos funcionarios a unos territorios indígenas, los atropellos que suscitan es porque precisamente hay un desconocimiento de los derechos indígenas. Todavía a estas alturas, que me ha correspondido, pues, todavía a estas alturas yo escucho personas que dicen, se dirigen a los indígenas como irracionales. ¿Ves? ¿Por qué? Porque no están enterados, no saben de lo que nosotros, las conquistas que hemos logrado con tanto sacrificio. El gobernador, doctor Guadulla, lo dijo. Ese es un movimiento que ha venido luchando, se han cristalizado. Entonces no es posible que en pleno siglo XXI, entonces hagamos retroceso, ¿ves? Y es hasta contradictorio. Antes los indígenas no tenían representantes ante las instituciones de gobierno. Y hoy tienen, y resulta que los atropellos persisten y aumentan, van en crecimiento. Entonces, bueno, es contradictorio eso. Y por eso, bueno, desde esta ventana que nos ofrece el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, vamos a seguir no solamente con esto, porque hay muchísimos temas, doctor Guarulla, hay muchísimos temas. Usted lo tocó específicamente en el territorio Amazonas, pero en Bolívar, por ejemplo, hay situaciones muy lamentables. Bueno, eso, por eso digo, pues desde esta tribuna vamos a seguir ahondando, porque la idea también es que nosotros busquemos y ayudemos a buscar soluciones a esos grandes temas. Bueno, desafortunadamente ahorita les tocó a los Yanomami. No queremos que mañana le toquen a otros más. Y de eso podemos estar seguros de que desde aquí vamos a seguir también informando, dialogando, vamos a ir llevando conocimiento a la sociedad mayoritaria de los derechos que le asisten a los pueblos que nos corresponden, pues, como pueblos indígenas. Y bueno, aquí estamos, aquí seguiremos, y de verdad que muchísimas gracias por esa clase que nos dio Maulimer. Igual sigue adelante con tu denuncia, porque aquí hacemos votos también, porque las instituciones tienen que cumplir con su papel. La fiscalía tiene que determinar qué es lo que pasó y determinar con los responsables de lo que ocurrió. Aunque el doctor Guadulla no tiene mucha esperanza en eso, pero bueno, de eso se trata, pues. Seguimos adelante. Y muchísimas gracias por esa información, Maulimer y doctor Guarulla. Estamos completamente también a disposición para futuros foros, coloquios. Eso es todo. Muchísimas gracias. Será hasta una nueva oportunidad. Agradecido. Bueno. Gracias, Tulio. Okay. Hasta la próxima, pues. Sí, estamos en contacto. Gracias. Saludos. Network. Fuera más autoteropa.